Dios los bendiga, hermanos. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Vamos a hacer una oración mientras abren sus Biblias en el libro de Jeremías. Dice el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Señor, gracias, Señor, por ser partícipe de esta bendición, Señor, de hablar de tu palabra, Señor, y gracias porque nos tienes hoy en este día, Señor, con salud, nos tienes con bien, Señor. Te pido que tomes control de este servicio. Te pido que en este momento, Señor, toques el corazón, Señor, el oído, Señor, espiritual de cada uno de mis hermanos que nos están mirando, Señor, como los que están aquí, Señor, para que así, Padre Santo, puedas hablar a nuestro corazón y que, Padre mío, que cada vez, Señor, que se predique, Señor, que podamos abrazar esa predicación y podamos aplicarla en nuestro corazón para que así, Señor, siempre seamos un pueblo agradecido y reconozcamos, Señor, que sin ti no somos nada. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Jeremías capítulo 30. Si podemos ver sus Biblias en el libro de Jeremías capítulo 30, versículo 1 hacia adelante. Dice: la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Escribe en un libro todas estas palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel y a Judá. Ha dicho Jehová: los haré volver a la tierra que di a sus padres y tomarán posesión de ella. Se pueden sentar. Amén, gloria a Dios. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del retorno de un remanente fiel. El retorno de un remanente fiel. Mientras, hermanos, yo le pedí a Dios que me diera palabra para compartir con ustedes este domingo, empezó a hablar a mi corazón acerca del retorno de un remanente fiel. Y si se dan cuenta, en el libro de Jeremías está diciendo de que escribieran un libro lo que Dios estaba por hacer. El pueblo de Israel, hermanos, había estado en esclavitud o en cautiverio por 70 años en Babilonia. Y me pongo a pensar, hermanos, que a través de tanto, hermanos, que el pueblo estaba en esclavitud o en cautiverio, y siempre era por lo mismo, por la desobediencia del pueblo de Israel. Y nos da a entender, hermanos, que cuando somos desobedientes a Dios hay consecuencias. Siempre que le somos desobedientes a Dios hay consecuencias. Lo difícil es de que muchas de las veces, hermanos, así como el pueblo de Israel, que tantas veces, hermanos, fueron, hermanos, esclavos de otras naciones, era porque se les olvidaba que la desobediencia de sus antepasados, el pecado de sus antepasados, hermanos, los llevaba al cautiverio y ellos lo volvían a hacer. La importancia, hermanos, de nosotros vivir, hermanos, conforme como un remanente fiel y así, hermanos, enseñarle a nuestros hijos, la generación que viene en camino, de darle lugar a Dios que Él se merece. La importancia, hermanos, de hacerlo. El énfasis aquí en Jeremías no es lo que el pueblo va a hacer, que quede muy claro, sino lo que hará Jehová. Ese era el énfasis de esta palabra, lo que hará Jehová por el pueblo de Israel. Acuérdense que ellos estaban siendo cautivos en Babilonia por 70 años y el énfasis ahora es lo que Jehová va a hacer para ellos. ¿Qué es lo que va a hacer para el pueblo de Israel? Y uno de los puntos que me gusta es de que, mire, dice que restaurará
Restaurar significa la rehabilitación en todo aspecto de la vida. No solamente los iba a traer de nuevo de Babilonia hacia Jerusalén, sino aquí está el punto. Les iba, hermanos, a dar de nuevo su identidad como pueblo de Dios. ¿Escucharon muy bien? La importancia, hermanos, es de que les iba a dar de nuevo su identidad como pueblo de Dios. Y cuando yo estaba meditando en esto, hermanos, empecé a sentir la presencia de Dios, porque cuando nosotros, hermanos, nos apartamos de Dios, cuando nosotros pecamos, hermanos, y hay arrepentimiento, hermanos, lo hermoso que se siente es cuando una vez más sentimos que nos da una identidad como hijos de Dios una vez más. ¿Me están escuchando? Deje explico muy bien lo que estoy hablando. Todos aquí en el mundo somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero todo aquel, hermanos, que ha conocido y ha aceptado a Jesucristo como su único Rey y Salvador, entonces somos hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios, hermanos, se apartan de la presencia de Dios, porque Dios nunca se aparta, sino que somos nosotros los que nos apartamos. Qué hermoso es cuando Él, hermanos, de nuevamente nos da nuestra identidad como hijos de Dios. Que nos sacó de aquel, hermanos, de aquel pecado, que nos sacó de aquella frialdad que estábamos viviendo, y nos vuelve a enseñar, hermanos, dándonos una identidad como hijos de Dios. Alabado es Dios por su gran misericordia y su gran amor, que nos da a entender, hermanos, la importancia de la misericordia de Dios sobre aquellos que le hemos, hermanos, conocido y le hemos aceptado. Si aún en este día no has aceptado a Cristo como tu Rey y Salvador, hoy es el día. Hoy es el día de aceptarlo, para que Él te pueda empezar a dar esa identidad como hijo de Dios. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 36, Segunda de Crónicas, capítulo 36, recuerden que estamos hablando acerca de el retorno de un remanente fiel, el cual estaba en Babilonia por 70 años por su desobediencia. Pero después de 70 años, hermanos, Dios decide que es suficiente. Dios decide que aquel remanente fiel se le va a dar la luz verde, se le va a abrir la puerta para regresar de nuevo a Jerusalén y ser otra vez llamados pueblo de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Que Dios nunca se olvida de nosotros. Que Dios nunca se olvida de nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 hacia el 23 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino oralmente y por escrito diciendo, fíjense, ¿no? Un rey pagano decide hablar, gritar y por escrito estas palabras, versículo 23. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado, escuchen muy bien, y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que está en Judá. Aquí muy importante: quien haya entre vosotros todo su pueblo, que Jehová su Dios sea con él. ¿Y qué? Y suba. Un rey, hermanos, pagano, decide, hermanos, que abrir, hermanos, las puertas, quebrantar, hermanos, el cautiverio, porque Dios habla al espíritu de Ciro, rey de Persia, y le dice: habla y di que el cautiverio se ha terminado,
que todo aquel, muy bien dicho, miren, dice que todo aquel que haya entre vosotros, de todo su pueblo, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel, que Jehová su Dios sea con él y suba. Que vaya a Jerusalén. Le está diciendo que todo aquel que sea del pueblo de Dios, que salga del cautiverio y que suba a Jerusalén y empiece a edificar el templo de Dios. Se le está dando la oportunidad, hermanos, a un Dios, a un rey pagano, para que el pueblo de Dios sea libre por la misericordia de Dios. Pero miren, dice que aunque la iglesia de Dios se haya decaído, no está, hermanos, descartada. Aunque el pueblo de Dios sea castigado, no es abandonado. ¿Me escucharon muy bien? Aunque el pueblo de Dios sea castigado, no es abandonado, porque Dios nunca nos abandona. Nosotros, hermanos, somos aquellos que nos apartamos de Dios. Nosotros tenemos la culpa de que, es que ya no siento la presencia de Dios, porque ya no le buscamos. Es que no siento aquel fuego como lo sentía antes. ¿Qué hacías antes que ya no estás haciendo hoy? ¿Cómo está tu vida íntima con Dios hoy en esta mañana? ¿Cómo has estado con Dios? Por eso dice, hermanos, que aunque el pueblo de Dios sea castigado, no es abandonado. Aunque sea metido en el horno, no es dejado allí para que se consuma. Solo queda allí hasta que se desprenda la escoria. Dice que la prueba puede durar bastantes años, pero la misericordia de Dios es para siempre. Es para siempre. Y eso nos da una esperanza, hermanos, para todo aquel en este momento que está apartado de Dios, que aún hay esperanza. Para todo aquel que no le conoce, que aún hay esperanza. A través, hermanos, de lo que estamos viviendo en esta época, en la cual nadie esperábamos vivir como estamos viviendo, ahora en el día de hoy, tenemos que tener cuidado con lo que tentamos, con andar diferente que andábamos antes. Y nos damos cuenta, hermanos, que los días, los tiempos van cambiando. Y la gente también se está apagando. Ya no buscan de Dios como deberían de buscar. Y estos son el principio apenas. Tenemos que ser, hermanos, como aquel remanente fiel que busca de Dios a todo tiempo y a toda hora, sin importar, hermanos, que hay o no hay. Si hay problemas o no hay problemas, tenemos que hacer, hermanos, como aquel, hermanos, remanente fiel que busca a Dios en las buenas y en las malas. Y vamos a hablar de 3 diferentes puntos, hermanos. El primer punto que voy a hablar hoy en este día es el proceso de la restauración del altar. Cuando salen, hermanos, vamos a Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. El proceso de la restauración del altar. Acuérdense, hermanos, que el templo estaba destruido. El templo en Jerusalén estaba destruido, estaba todo en ruinas. Y Dios pone, acuérdense, en el espíritu de mandar al pueblo de Israel y reconstruirlo. Para que el pueblo de Israel tuviera un lugar donde adorar. Porque en Babilonia no lo hacían. En Babilonia no lo podían hacer. Y dice, hermanos, Esdras capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Aquí va, número 6. Todos los que estaban en los alrededores le ayudaron con objetos de plata, de oro, con bienes, ganados y objetos preciosos, además de todas las ofrendas voluntarias.
Voy a explicar un poquito de lo que está hablando. Cuando se le da la oportunidad a través de Ciro que vaya el primer grupo hacia Jerusalén, dice que son 5,000 los que salen de Babilonia para poder ir y restaurar la casa de Dios. 5,000. Pero no sabemos si había millones. Y de esos millones, solamente 5,000 deciden ir hacia Jerusalén y empezar a trabajar en la casa de Dios. 5,000 de millones. Pero el 6, lo que acabamos de leer, dice: todos los que estaban en los alrededores le ayudaron. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos los que estaban a sus alrededores? El mismo pueblo de Israel que se quiso quedar. El mismo pueblo de Israel empezó a darles oro, plata, y empezó a darles ganados y para las ofrendas, diciendo: ustedes que van, vayan para allá, los 5,000 vayan. Y el resto, hermanos, se quedaba. Dice que muchos de ellos partieron a su país. El mismo Dios que había movido el espíritu de Ciro para dejarlos partir, despertó el espíritu de los que subieron a Jerusalén. Pero miren, dice esto: algunos sintieron una fuerte tentación para quedarse en Babilonia al estar bien establecidos allí. Lo voy a leer una vez más. Algunos sintieron una fuerte tentación para quedarse en Babilonia al estar bien establecidos allí. 5,000 fueron a Jerusalén y los demás, como estaban bien establecidos, no quisieron ir. Se habría abierto la puerta, se había dado la luz verde para que fueran y edificaran la casa de Dios, pero no quisieron ir porque estaban bien establecidos. Y esto que nos sirva, hermanos, para que cuando se abran las puertas totalmente de la iglesia, que no te quedes bien establecido en tu casa, en tu hogar, sino que ven y alaba al nombre de Dios. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscar de su presencia en todo momento y a toda hora. Dice que aquellos que se quedaron establecidos, hermanos, les ayudaban, pero no querían ir. ¿Saben por qué? Una, porque estaban bien cómodos en Babilonia. Estaban tan cómodos en aquel lugar que los habían llevado, estaban cautivos, estaban en el cautiverio, acostumbrado a eso. Cuidado con aquel que se está enfriando espiritualmente. Cuidado, porque te puedes acostumbrar. Te puedes acostumbrar a seguirte enfriando cada día más y más. Cuidado. Y dice, hermanos, que en Esdras capítulo 3, ahí nos vamos a quedar en Esdras capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel ya estaban en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Joasac, con sus hermanos los sacerdotes, y con Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, a fin de ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Miren, dice que aún así, dice que no pudieron tener inmediatamente el templo, porque se necesitaba de mucho trabajo. Al llegar, hermanos, dice que les tomó, hermanos, 4 meses se tomaba de Babilonia hacia Jerusalén, 4 meses caminando, porque en aquel tiempo no había aviones. En aquel tiempo no había autobuses, sino que 4 meses desde que salieron, hermanos, de Babilonia hasta que llegaron a Jerusalén caminando. 4 meses después llegan y miran que todo está en ruinas. Y el enfoque de ellos, hermanos, lo que acabamos de leer en Esdras capítulo 3, que habla
que empiezan a edificar ¿qué? El altar de Dios. Empiezan a edificar el altar de Dios. Ellos reconocían, hermanos, la importancia de edificar el altar de Dios. Leemos en la palabra cómo es de que Abraham, hermanos, donde sea que él iba, edificaba un altar a Dios. Porque Abraham sabía la importancia de edificar un altar a Dios y darle la honra a Dios, porque hasta aquí me ha traído Jehová. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Ellos sabían la importancia, así que decidieron edificar un altar primero. Dice que antes de echar los cimientos, hacen lo importante, ofrecen sacrificio a Dios, reconociendo la importancia del proceso. Antes, hermanos, de empezar a poner la fundación del templo, trabajan en el altar, y lo primero es: gracias, Señor, porque estamos en Jerusalén. Gracias por tu misericordia que nos libró del cautiverio y ahora nos permites una vez más, después de 70 años, poder darte una ofrenda a ti y levantar nuestras manos y decir: gracias, Señor. Y esto, hermanos, me llena, hermanos, de gran tristeza. Le voy a decir por qué. Porque hay gente en el mundo en el cual no puede hacer eso. Hay gente en el mundo en el cual está como Babilonia, que no puede levantar sus manos y decir: gracias, Señor. Y nosotros aquí en este país aún se puede, igual que en cualquier otro país todavía, que hay libertad para poder levantar nuestras manos. Necesitamos, hermanos, levantar nuestras manos y decir: gracias, Señor. Reconocer la importancia por la cual, hermanos, ellos, antes de tirar el fundamento del templo, empezaron con el sacrificio a Dios. En Salmo 3 capítulo 1 y 2 dice el Salmo de David: bendice, oh alma mía, a Jehová, bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El rey David decía: bendice, alma mía, despiértate, alma mía, bendice a Jehová. Y bendice a Jehová, alma mía, y no se te olvide ninguna de sus misericordias. Alma, no se te olvide ninguna de sus bendiciones. El rey David sabía a través de este salmo que la victoria que Dios le daba era a través, hermanos, del amor que él tenía a Dios, la fidelidad que él tenía a Dios, la pasión que él tenía para Dios. Y nosotros, hermanos, ahora podemos comprender cuando dice que era el hombre tras el corazón de Jehová, que la adoraba, y que dice: alma mía, bendice a Jehová. Dice que David llamó a su alma a despertar y exhorta todo su ser a alabarle al único Dios verdadero. David exhorta todo su ser a que reconozca que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Esdras capítulo 3. Ahí dejen su papelito en Esdras, que vamos a estar en Esdras. Esdras capítulo 3, versículo 3 hacia adelante, dice la palabra de Dios: construyeron el altar sobre su base, aunque tenían miedo de los pueblos de esas tierras. Sobre él ofrecieron holocausto a Jehová, los holocaustos tanto de la mañana como de la tarde. Y dice el 4: después celebraron las fiestas de los tabernáculos, como está escrito. Asimismo ofrecieron diariamente el número de holocaustos de acuerdo a establecido cada cosa en su día. Miren, el pueblo de Israel finalmente están haciendo, hermanos, todo alabando y glorificando. Están enseñando, hermanos, esos sacrificios de día
y de noche, en la mañana y en la tarde, y cada de las fiestas, hermanos, empiezan a dar esos sacrificios. ¿Saben qué? Como no tenían la oportunidad en Babilonia, ahora lo están haciendo, porque se le estaba permitiendo al pueblo una vez más hacer lo que no se le permitía hacer. ¿Qué es lo que no se nos permite hacer hoy en este día? ¿Qué es lo que no se nos permite? Venir a la casa de Dios principalmente, todos como antes. Venir a la casa de Dios. Dice que el pueblo sabía por amarga experiencia lo que era carecer. ¿Escucharon muy bien? El pueblo sabía por amarga experiencia lo que era carecer de levantar una ofrenda al Señor. Ellos sabían porque lo habían vivido. Lo habían vivido. Ahora que pasó todo esto, podemos decir, extraño estar en la iglesia. Extraño levantar mis manos y alabar el nombre de Dios. Extraño saludar a mis hermanos, a mis hermanas. Ahora, hermanos, podemos decir que por experiencia extrañamos hacer lo que hacíamos antes, alabando libremente el nombre de Dios. Sabemos, hermanos, que la importancia, hermanos, de el punto número 1 que hablamos es el proceso de restaurar el altar. El no poder venir a la iglesia no significa que vamos a dejar nuestro altar olvidado. En nuestra casa lo podemos hacer. En nuestra casa podemos, hermanos, alabar y glorificar el nombre de Dios hasta que se vuelva, hermanos, a abrir las puertas por completo a cada uno de nosotros. Pero ellos sabían, hermanos, que en Babilonia no se podía, pero nuestra casa no es Babilonia, así que sí se puede alabar el nombre de Dios. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Aunque sea no todos, no todos, o tal vez todos. Se nos olvida, hermanos, buscar de la presencia de Dios como debemos de buscarle. El punto número 2, hermanos, es la importancia de llevar una vida consagrada. Llevar una vida consagrada a Dios. El tener restricciones de poder venir a la iglesia no significa que nos vamos a apagar. No significa de que porque estamos pasando por este problema en el mundo, no significa que no vamos a leer la palabra de Dios. No significa que no vamos a tener esa relación íntima con Dios. No significa eso, no, al contrario, significa de que vamos a buscar más de Dios. Vamos a sentir más su presencia de Dios. La importancia de llevar una vida consagrada. 5,000 personas, hermanos, 5,000 hermanos judíos salieron de Babilonia. 5,000, ¿para qué? Para restaurar el templo. Primero restauran el altar. Y dice, hermanos, si empezamos a leer el libro de Esdras, dice que cuando empiezan y tiran la fundación del altar, cuando tiran la fundación del altar, de esos 5,000 hermanos, dicen que ponen a los de 20 años a trabajar en la obra. Y ponen a los de 20 años a trabajar en la obra, hermanos, y los más ancianos a supervisar la obra. Ponen a aquel joven, hermanos, aquel fuerte a empezar a edificar la casa de Dios. Pero lo que quiero hablar hoy en este día es de que cuando empiezan, hermanos, y tiran el primer fundamento, cuando empiezan a tirar las fundaciones del templo, dice que aquellos jóvenes a los cuales, hermanos, nunca habían experimentado, empiezan a gritar, hermanos, y a llorar de alegría, porque el fundamento de la casa de Dios se estaba estableciendo. Fíjense, todavía no era ni el templo. Con el puro fundamento, la juventud, hermanos, se alegraba, se regocijaba, porque decían, ahora sí, Señor, tendremos un templo para alabarte. Ahora sí, Señor, tendremos un lugar donde glorificar tu santo nombre. Pero la gente, hermanos, que
había visto el primer templo, decía: este templo no es como el primero. Estaban, hermanos, viviendo en el pasado todavía. Este templo no es como el templo de Salomón. Si apenas llevaban los fundamentos, ¿cómo se ponen a decir eso? Y empezaron a llorar, hermanos. Dice la escritura que empezaron a llorar y empezaron a llorar porque no era el mismo templo. Y me pongo a pensar, yo decía: Señor, ¿por qué se ponían a llorar, Señor? Y me pongo a pensar y digo: no era por el templo, sino porque ellos reconocían, al mirar los nuevos la nueva fundación del nuevo templo, reconocieron que por su desobediencia y por su pecado habían perdido todo. Y por eso es de que empezaban a llorar, porque reconocieron en ese momento que lo habían perdido todo por su desobediencia. Ahora, hermanos, miramos en el pueblo en el Jerusalén el muro de los lamentos. Y se nos permitió, hermanos, gracias a Dios, a estar en ese lugar. Y cuando llegamos, miramos a los judíos, hermanos, que están siempre ahí enfrente del muro de los lamentos, lamentándose, porque sabían, hermanos, de que por la desobediencia del pueblo de Israel, eso era todo lo que les había quedado. Iglesia, pueblo de Dios, aún es tiempo de buscar de Dios. Aún es tiempo de tener una relación íntima con Dios, porque no sabemos cuándo Cristo venga. Dice la palabra que el mañana no está prometido para nadie. Aún es tiempo de buscarle, aún es tiempo de aceptarle como tu único Rey y Salvador. Y aquel que ya lo conoce, aún es tiempo de buscarle y tener una vida íntima con Cristo Jesús. Aún es tiempo. La importancia de llevar, hermanos, una vida consagrada. Esdras capítulo 7. Recuerden que después, hermanos, de que llegaron esos 5,000, finalmente el templo está edificado. El templo está edificado. 5 años después aparece este hombre en la historia llamado Esdras. 5 años después. Y dice en Esdras capítulo 7, versículo 7: en el 7º año del rey Artajerjes, también subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y algunos de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Llegó a Jerusalén en el mes 5 del 7º año del rey. ¿Quién llegó? Esdras. Y en este día vamos a hablar y vamos a aprender un poquito acerca de Esdras. ¿Por qué Esdras no llegó con los 5,000? Porque no había nada para él para hacer, sino que los 5,000 fueron y edificaron el templo. Ahora sale Esdras 5 años después, sale Esdras con 2,000 más. Juntamente con Esdras salen 2,000 más hacia el camino a Jerusalén. El templo está edificado y es tiempo de vivir una vida consagrada. Y ahora es tiempo de Esdras. ¿Quién era Esdras? Esdras venía de la familia de Aarón, el primer sacerdote. Él venía de la familia de Aarón, del primer sacerdote. Por eso dice, si se dan cuenta, el versículo 7 dice: en el 7º año del rey Artajerjes, también subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. ¿Quién iba con Esdras? Dice, algunos de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Ahora aquí vienen, hermanos, ahora vienen aquí aquellos, hermanos, que van a trabajar en la casa de Dios. El templo ya está edificado,
pero necesitan, hermanos, a personas que puedan compartir la palabra de Dios, que puedan alimentar al pueblo de Israel. Y viene Esdras y todos los 2000 con él. Fíjese cómo Dios, hermanos, empieza, hermoso es la palabra de Dios, cómo empieza Dios, hermanos, a partes. Entonces es un Dios de orden, hermanos, que sabe dónde, a qué horas, cuándo y con quién. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estás pasando por algo en este momento, Dios sabe cuándo te va a escuchar tu oración. Dios sabe cuándo, el momento y la hora que Dios va a escuchar tu oración. Dice que Esdras no solamente estudiaba las escrituras, sino que las obedecía. ¿Me escucharon muy bien? Esdras no solamente estudiaba las escrituras, sino que también las obedecía. De nada sirve, hermanos, que abramos la palabra de Dios y estudiemos y aprendamos algo y no la vamos a vivir. En verdad, lo digo desde aquí, hermanos, de nada sirve abrir la palabra de Dios, leerla y no aplicarla a nuestra vida. De nada sirve. Esdras, hermanos, dice claramente que no solamente las estudiaba, sino que las vivía. La importancia de dar el ejemplo, hermanos, a cada uno de nosotros, aquel que estudia las escrituras, que también las viva. Vivir lo que predicamos, vivir lo que decimos. Si decimos que somos pueblo de Dios, vivamos como pueblo de Dios. Si decimos que somos hijos de Dios, actuemos como hijos de Dios. Hay que reconocer, hermanos, la importancia de llamarnos hijos de Dios. No somos hijos de cualquier persona, somos hijos del Creador, del Todopoderoso. Esdras capítulo 7, muy rápido porque el tiempo va volando. Esdras capítulo 7, versículo 12. Dice la escritura: Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios de los cielos, completa paz. Ahora he dado órdenes que cualquiera que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y a sus levitas, y que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Ahora tenemos a otro rey que le está haciendo a estos 2000. Cualquiera que tenga, que sea sacerdote, cualquiera que desee ir a Jerusalén, que quiera trabajar en el templo, vaya y trabaja en el templo. Vaya, trabaja para tu Dios. Fíjense cómo Dios, hermanos, usando a estos reyes paganos para que su pueblo saliera, hermanos, y empezara a edificar la casa de Dios. Dice que el rey Artajerjes, a través de Dios, les devolvía a los judíos el privilegio de gobernarse por sus propias leyes. La misericordia de Dios, hermanos, que nunca se olvidó de su pueblo. La misericordia de Dios. Y dice, hermanos, Esdras capítulo 7, versículo 25, de Esdras 7. Dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de parte de tu Dios, designa magistrados y jueces que administren juicio a todo el pueblo que está en la región del más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no las conocen se las enseñarás. Cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, sea que diligentemente sentenciado a muerte, o destierro, o confiscado de propiedad o prisión. A todo aquel que no quiera obedecer la palabra de Dios, sea destinado a la muerte. Las cosas estaban en serio, ¿verdad?
Dios no está jugando. Dios no juega. Los que jugamos somos nosotros. Dios preparó a través de reyes paganos la libertad del pueblo de Israel. Dios preparó a un hombre llamado Esdras para enseñarles a tener una vida consagrada. Dios preparó por amor al pueblo de Él. Dios prepara, hermanos, gente preparada para hablarnos de la palabra y poder alimentarnos y crecer cada día más espiritualmente. Está en nosotros, hermanos, captar el mensaje. Está en nosotros abrazar, hermanos, lo que Dios está haciendo. Y dice la escritura, hermanos, que cuando Esdras llega, finalmente después de 4 meses, llega a Jerusalén, se da cuenta, hermanos, de que el pueblo se había metido con las mujeres de esas tierras. Dice la palabra que la semilla de Dios se había contaminado. Y cuando van aquellos hombres y le dicen a Esdras: qué bueno que has llegado, Esdras, porque aquellos que vinieron por falta de una vida, hermanos, de una vida consagrada, se han metido y han tenido hijos con mujeres que no son del pueblo de Dios. Y cuando Esdras se entera, dice que se arranca la barba, hermanos, y se arranca el pelo y se rompe sus vestiduras, enseñando que el pueblo había pecado de nuevo. Fíjense, ¿no? Viene este hombre preparado, viene este hombre de la descendencia de Aarón, y viene caminando junto con 2,000 hombres listos para servir en el templo de Dios. Viene caminando, hermanos, con una mentalidad de decir: tenemos que llegar y enseñarle al pueblo a tener una vida consagrada a Dios. Y cuando llega, se entera que el pueblo una vez más habían pecado en contra de Dios. Habían salido de la esclavitud, habían salido del cautiverio por 70 años. Y ya estaban otra vez pecando en contra de Dios. Y cuando llega Esdras, hermanos, dice que empieza a llorar. Y empieza a llorar y empieza, hermanos, a orar y pedirle a Dios: perdónanos. Y si leemos, hermanos, el libro de Esdras, vamos a escuchar por causa del tiempo. Me estoy brincando varias áreas, pero dice que empieza a orar, hermanos, y empieza a llorar y empieza a decir: Señor, perdónanos porque nosotros nos hemos apartado. Perdónanos, Señor, porque nosotros, Señor, hemos pecado en contra de ti. Esdras, hermanos, empieza a pedirle perdón a Dios. Nosotros, Señor, te hemos fallado. Un hombre, hermanos, que había nacido tal vez en el cautiverio y que había escuchado, hermanos, que estaban ahí por culpa del pecado de sus padres, ahora deciden llegar, y cuando llegan se da cuenta que el pueblo una vez más había pecado. Perdónanos, Señor, empieza a clamar y empieza a decir: porque hemos pecado contra ti. Y dice, hermanos, que se acercan mucha gente junto con él del mismo pueblo de Israel y empiezan a llorar juntamente con él. Se acerca un hombre y le dice: ya paren, aún hay esperanza para el pueblo de Israel. Dejando las mujeres que tomamos hijos, apartándonos del pecado que no le agrada a Dios, aún hay esperanza. Si nos apartamos de aquello que no le agrada a Dios, entonces esa esperanza llegará a nosotros. Y es lo que hacen: se apartan del pecado, se apartan de su modo de vivir. Pero era necesario que llegara Esdras, hermanos, para enseñarles cómo vivir una vida consagrada a Dios. Porque aunque ya habían edificado el templo, se habían apartado. Era necesario que Esdras llegara y les dijera: así vamos a vivir para Dios.
A veces decimos, ¿por qué tiene que ser un pastor el que nos diga cómo vivir? ¿Por qué tiene que ser un siervo de Dios que nos diga cómo vivir? ¿Saben por qué? Porque no lo estamos haciendo en nuestros hogares. Porque no lo estamos haciendo, así que tiene que haber un hombre de Dios diciéndoles, tienen que vivir una vida de santidad. Sé santos porque Él es santo. Por eso, hermanos, desde que hay ministros, por eso es de que hay pastores, por eso es que hay hombres de Dios hablando aún la palabra de Dios, porque la gente no está viviendo conforme a como Dios quiere que vivan. El punto número 3, hermanos, para terminar, manteniendo la fidelidad. Manteniendo la fidelidad. La importancia de ser fiel a Dios. La importancia de ser fiel a Dios. Hay tantas personas que dicen, yo me siento desanimado, me siento frío. Y piensan que porque se sienten desanimados, se sienten fríos, el ir y pecar, eso les va a ayudar. No. Porque se sienten fríos y desanimados, el no leer la Biblia, el ya no tener comunión con Dios, eso les va a ayudar. No. Al contrario, uno mismo se está enterrando más y más en la depresión. Uno mismo se está enterrando más y más en la frialdad. Y dice, hermanos, Nehemías capítulo 8. Recuerden que todo ya había pasado. Finalmente, en Nehemías capítulo 8, versículo 1 dice, entonces todo el pueblo se reunió después de haber dejado apartados, después que se apartaron del pecado. Entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba frente a la puerta del agua. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés que Jehová había dado a Israel. Entonces dice, hermanos, que el versículo 2, el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender. Y los oídos de todos el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dice que desde cuándo, desde el alba, desde la madrugada hasta el mediodía, Esdras viene desde temprano, abre su Biblia, las escrituras, desde madrugada hasta el mediodía empieza a compartir. Y si seguimos leyendo, dice que el pueblo estaba parado, atento a lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Hay veces, hermanos, que en las iglesias, hermanos, miramos que está el predicador y está uno en el teléfono. Está el predicador y está uno platicando. O está el predicador y está uno ahí, los frijoles. Se nos olvida la importancia que es la palabra de Dios. Dice que desde el alba hasta el mediodía escuchaban atentamente lo que Esdras decía. Dice versículo 5 y 6. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo a Jehová, el gran Dios, y todo el pueblo alzando las manos respondió: amén, amén. Luego se inclinaron y le adoraron a Jehová. Reconocieron quién era Dios.
En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 dice: Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte al debido tiempo. Como pueblo hay que humillarnos. Como pueblo hay que humillarnos. Y nunca olvidarnos, hermanos, de serle fiel. Porque a su debido tiempo, dice la Escritura, que Él, hermanos, nos exaltará. Y para terminar, hermanos, quiero leer en Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, versículo 5. Con esto terminamos. Aunque ahora todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de sus dioses, con todo, nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Y ahí, hermanos, quiero terminar. La fidelidad en Cristo Jesús nos lleva a una vida eterna. Una vez más, la fidelidad en Cristo Jesús nos lleva a una vida eterna. Así que yo te pido que te pongas sobre tus pies. Si estás en casa, medita la palabra de hoy. Busquemos de Dios. No dejemos que las circunstancias, los problemas nos enfríen espiritualmente, sino que al contrario, busquemos más de Dios. No hay necesidad de que alguien nos esté diciendo cómo vivir para Cristo, porque la palabra de Dios lo hace. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir una vida consagrada al Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, porque nunca te olvidas de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu gran misericordia, Señor, alcanza, Señor, a aquel que en estos momentos, Señor, se siente, Señor, apartado de ti. Tu misericordia, Señor, alcanza a aquel, Señor, que se siente frío, Señor. Tu misericordia alcanza, Señor, a aquel que necesita de ti. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, por cada uno de mis hermanos que nos están mirando, que necesitan sentir esa presencia tuya, Señor, que lo sientan hoy esta mañana. Y que la palabra, Señor, que sea predicado, Señor, que haya llegado a cada corazón, Señor. Y que, Señor, que esa semilla sea plantada, Señor, y que podamos reconocer, Señor, que no somos solamente creación de Dios, pero que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Señor, reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Y reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Que vivimos porque tú lo permites, Señor. Que respiramos porque tú lo permites, Señor. Y por eso te alabamos y te glorificamos, Señor, hoy en esta mañana. Bendito eres hoy y por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.